Todo el mundo está horrorizado por el caso de la mujer francesa violada sistemáticamente por su marido y 50 hombres más durante 10 años. Pero si el feminismo dice que es el síntoma de un problema generalizado, empiezan las reacciones a la defensiva. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Caso Pelicot. No todos los hombres somos así. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Gisèle Pelicot es una mujer francesa de 71 años que durante casi 10 fue violada sistemáticamente por su marido y por al menos otros 51 hombres. Seguro que has oído hablar de este caso en los últimos días. Su marido la drogaba durante la cena y aprovechaba su estado para violarla. Contactaba con otros hombres en foros de internet para que se sumaran a las agresiones. Durante años, Gisèle Pelicot padeció lagunas de memoria que no sabía a qué achacar, sufrió dolencias ginecológicas, dolores de cabeza, cuyo origen desconocía. La realidad era que estaba siendo violada por hombres, algunos desconocidos para ella, otros que había visto en alguna ocasión, por ejemplo en la panadería. Las indicaciones del marido a sus cómplices eran claras: aparcar en un colegio cercano a la vivienda familiar y hacer el resto del camino andando, no oler a tabaco o a perfume para no dejar rastro, llevar las uñas cortadas o calentarse las manos antes de la violación para no despertar a la víctima. Todo un método. Nadie denunció. El caso se destapó porque la policía detuvo a Dominique Pelicot, el marido, después de que le descubrieran grabando por debajo de la falda a varias mujeres en el supermercado. La policía registró entonces el ordenador del hombre, encontró un archivo con grabaciones de su mujer siendo violada y en comisaría a Gisèle Pelicot le enseñaron esas grabaciones. Ahí es cuando descubre la verdad. Todos de acuerdo, hasta que alguien cruza una línea y dice: esto es solo un ejemplo, extremo sí, pero solo un ejemplo, de cómo las mujeres son víctimas permanentes de abusos, de agresiones, de violencias, por parte de hombres, digamos, normales. La vida y la integridad de las mujeres está en riesgo porque los hombres tenemos un problema. Y ahí siempre sucede. Alguien dice: bueno, a ver, todos los hombres no. Mientras los agresores como los de Gisèle Pelicot sean tratados como monstruos, bien, pero si se intenta ir más allá, decir que no son monstruos, que son como nosotros, ahí reaccionamos a la defensiva. Esa reacción es tan frecuente en todo el mundo que el feminismo la resume ya con una expresión. Reaccionar así es hacer un not all men, traducido más o menos, hombre, no todos los hombres somos así. Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué quiere señalar el feminismo cuando dice ya estáis con el not all men? Pues es una frase que viene a decir no todos los hombres y que funciona como una coletilla cada vez que conocemos algún caso de violencia sexual o de violencia machista, algún caso relevante, o bien cuando han empezado a surgir en redes, ¿no? De repente, pues oleadas de mujeres contando sus casos de violencia sexual. Es una manera de decir, oye, no todos somos machistas, no todos somos violadores, no todos somos agresores sexuales. Estáis generalizando, ¿no? Entonces, ante los relatos de violencia sexual, ante las noticias de violencia sexual, la reacción de muchos hombres es apartarse de esos relatos, decir que ellos no son así. Pero porque es negativo que en un caso como este que hemos visto en Francia, los hombres digan, esto no tiene que ver conmigo. ¿Por qué es malo marcar esa distancia? Es un poco una necesidad de marcar distancia, una necesidad también de decir, bueno, yo no soy como esos, yo soy de los buenos, elígeme a mí, o si conmigo esto no pasa. El fenómeno not all men, pues es muy de esta era Me Too, ¿no? Cuando surge el Me Too, el not all men es la respuesta a ese Me Too, es la respuesta para decir, oye, bueno, pero no todos somos así. ¿Cómo podemos desactivar eso? Pues mediante la reflexión y la crítica. Si tú dices no todos los hombres, no, eso no, yo no soy así, parece que tú no tengas nada que ver, nada que hacer. Entonces no se trata de que los hombres tengan dentro una semilla maligna, ni tiene que ver con el ADN de los hombres, ni tiene que ver con nada biológico, tiene que ver con algo social y que, pues lo que queremos es quitar, eliminar y construir de otra manera y que pues ser hombre o la masculinidad no esté atravesada de esa manera pues por la violencia, por el control, por la falta muchas veces precisamente de empatía.
Ana, ¿qué datos tenemos que fundamenten esa idea de que la violencia, la agresión sexual contra las mujeres es un problema generalizado y no un suceso puntual? Tenemos muchos datos. Por nombrar 2 o 3. Por un lado está una encuesta que hizo la Agencia Europea de Derechos Fundamentales hace unos años que hablaba de la violencia machista pues, como una epidemia. En esa encuesta aparecía que 1 de cada 3 mujeres en Europa había sufrido agresiones físicas o sexuales y más de la mitad acoso sexual. Si nos vamos a datos concretos de España, pues tenemos, por ejemplo, la macroencuesta de violencias contra las mujeres que se publicó hace justo 4 años y esa encuesta dice que el 6,5% de mujeres mayores de 16 años en España han sufrido algún tipo de agresión sexual por parte de alguien que no era su pareja, su expareja, con quien no tenían relación. Y que el 14% de mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de alguna de sus parejas. El 99%, 99,6% de los agresores eran hombres. Un estudio muy reciente de la Universidad de Barcelona estima que al año en España se producen 400.000 actos de violencia sexual, un 25% contra menores. Ana, ¿cuál es la alternativa a decir no todos somos así? ¿Cuál debe ser la reflexión que se nos debe activar a los hombres en estos casos como el de Giselle Pelicot? Pues lo primero, activar la reflexión, porque me da la sensación de que precisamente estas actitudes defensivas evitan activar la reflexión propia. Seguro que la mayoría de mujeres hemos revisado también cosas, episodios de nuestras vidas que nos hacían sentir mal o que sabíamos que algo no estaba bien o que no nos habíamos atrevido a contar o que en ese momento no tuvimos apoyo y les hemos dado otra forma y otro significado. Pues estaría bien que los hombres también hicieran lo mismo, porque probablemente pues muchos quizá digan, oye, pues esto que hice no está del todo bien. Y a lo mejor no todo llega al grado de agresión sexual, a lo mejor es que te das cuenta de que una noche pues sí, ¿no? Te pusiste muy tonto o empezaste a insistir y si eso hubiera acabado de otra manera, bueno, simplemente creo que hacer esa revisión, hacer esa autocrítica y que la escucha a las mujeres sea una escucha activa. Porque yo sí pienso que cuando los hombres escuchan activamente a las mujeres en general, pero también creo que suele impactar mucho escuchar a mujeres del entorno, a amigas, a familiares, a gente que uno aprecia. Y luego habría que preguntarse por qué los hombres no sienten también más la necesidad de juntarse con otros hombres para pensar juntos también, ¿no? sobre esto y hacer algo más allá de lo personal y tratar de articular algo colectivo. Siempre puede ser un buen momento para construir, para intentar sacar cosas de ahí, para hacer de verdad una autocrítica y un cambio. Ana Requena Aguilar, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a hacerle caso a Ana. Vamos a hablar entre dos hombres de masculinidad. Iván Gómez, hola. Hola. Iván Gómez es historiador, es doctor en género, trabaja como formador en masculinidades y en diversidad. ¿Qué nos pasa, Iván? ¿Qué dice sobre la masculinidad, esa reacción a la defensiva cuando alguien señala el problema general, ¿no? Cuando surge un caso puntual? Pues, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos habla es de esa rigidez que tienen muchos, sobre todo hombres, a la hora de entender su identidad y su masculinidad, ¿no? Que no puede ser repensada. Es como que la propia pregunta de por qué yo me siento hombre, de repente nos cortocircuita el cerebro, ¿no? Creo que muchos de nosotros en ocasiones hemos interpretado el cuestionar nuestra propia masculinidad como un ataque feminista, ¿no? De considerar que el feminismo nos está atacando, que es una humillación femenina, como que no podemos ir más allá. Yo creo que estas resistencias, estos not all men, estas culpabilizaciones o justificaciones de la violencia que ejercemos contra las mujeres, tienen mucho de sentir que nos están atacando, ¿no? De ese posicionamiento como si esto fuera una batalla. Dices la violencia que ejercemos contra las mujeres. Y ese ejercemos es una primera persona del plural en la que te incluyes. En fin, tú eres experto en igualdad, en feminismo, en masculinidad tóxica. En principio, podrías hablar en tercera persona, ¿no? De la violencia que otros hombres ejercen. ¿Por qué usas la primera persona? Bueno, es una decisión política, ¿no? Y es una decisión que es, digamos, pensada porque creo que todo el mundo tiene que posicionarse dentro, sobre todo los hombres, nos tenemos que poner
de manera activa en nuestras vidas contra la violencia ejercida contra las mujeres. Esa primera persona tiene que ver con crear una incomodidad también en mí, ¿no? Si no, esto sería muy fácil. Yo me dedico a hablar sobre la deconstrucción y hablo de otros. No, hablo de también algo que es vivencial y que debe de serlo. Si algo nos ha enseñado el feminismo es que lo personal es político, ¿no? Y de que nuestras vidas tienen que estar atravesadas también por la autocrítica, y no lo digo en términos solo individuales, ¿eh? Quiero decir, cuando yo pienso sobre mi masculinidad, pienso también en la masculinidad como algo que aprendemos colectivamente, como una norma social, como algo que se nos dice a los hombres cómo tenemos que ser y que nos sitúa con una serie de privilegios y de mandatos que dan forma al sistema patriarcal. Desde ahí es importante, sobre todo porque tenemos muchísima tendencia a construirnos a nosotros mismos como los buenos y a los demás como los malos, ¿no? Y aquí los medios de comunicación en muchas ocasiones no ayudan, porque en este tipo de casos, como el de Giselle Pelicot, tenemos mucha facilidad para pensar que es un caso concreto, pero el sustrato de violencia no lo es. Es una violencia estructural, es una violencia que se nos enseña y es una violencia que ejercemos. Iván, en estos contextos hay una frase que se dice desde hace mucho tiempo, pero que de vez en cuando vuelve a ser polémica. Es eso de que todos los hombres son violadores en potencia. Hace poco, en un programa de 4, se vivió un momento muy desagradable, pero que me parece que resume bien lo que ocurre cuando hay discusiones sobre este tema. Una politóloga y feminista, Julia Salander, intentaba explicar cuál es el trasfondo de esa frase de todos los hombres son potenciales violadores, ¿no? Y recibía una respuesta de uno de los tertulianos de la mesa. Si queremos entender el fenómeno, hemos de analizarlo. Y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto? Mira, todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad? Exacto, es lo que estoy diciendo. Y te lo voy a mejorar. Bueno, el resto de la escena no la pongo porque hay insultos por parte de él, es muy desagradable, pero creo que es significativo de lo que a veces pasa en este tipo de debates, ¿no? Es una reacción habitual, es frecuente escuchar a gente saltando así, tan a la defensiva y al ataque. Y es verdad que incluso he leído a feministas, así de cierta referencia en redes sociales, decir que lo mismo la frase todos los hombres somos violadores en potencia no se está entendiendo. ¿Por qué es importante esta frase? Bueno, no sé si crees que está cumpliendo su función. Para mí es muy importante entender que hay determinadas frases que funcionan a modo de eslóganes, ¿no? Que simplifican la realidad, pero que esconden un mensaje mucho más profundo. Además, la idea de potencialidad de la violación se basa precisamente en marcar la potencialidad, es decir, se basa en marcar el carácter estructural de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, por lo tanto que es aprendida, que todos estamos metidos ahí y de que podemos no ejercerla, ¿no? La idea de potencialidad es que no es acto, es decir, que no tiene por qué convertirse en realidad. El problema es que siempre va a la par del not all men, y el problema de no todos los hombres hacemos esto es que la violencia se convierte en casos aislados, no es estructural, tú no la has aprendido, tú de repente eres un libre pensador, autónomo, eres un guerrero, estas mitologías de la masculinidad, estas épicas, ¿no? Eres la vanguardia intelectual. Y no, estamos en la sociedad y todos, en mayor o menor medida, hemos absorbido una serie de claves y de patrones sobre lo que es ser un hombre de verdad, y eso implica la violencia. Iván, la última. ¿Qué podemos hacer los hombres antes de decir eso de que no todos somos iguales cuando hay un caso como el de Francia o como tantos que vemos en España? ¿Qué recomiendas tú en tus talleres? Pues mira, yo en estos casos lo que yo hago personalmente, cuando hay un caso así, sobre todo con el impacto que tienen las redes, es leer a mis escritoras feministas de referencia. Yo creo que los hombres sí tenemos que opinar, no nos tenemos que callar la boca, pero cuidado con qué tipo de palabra o con qué tipo de opinión, ¿no? Estamos acostumbrados a opinar para tener la razón siempre. Igual, y hablar desde esa palabra que quita credibilidad a las mujeres. Creo que tenemos que hablar para defender a las víctimas, hablar para criticar el discurso machista, hablar para romper el silencio, esto que se dice, ¿no? El pacto patriarcal del silencio, ¿no? Siempre se dice 1 de cada 3 aceptó, pero 2 de cada 3 hombres, de este caso de Giselle Pelicot, no aceptaron, pero no dijeron absolutamente nada. Y no dijeron nada porque no querían joderle la vida, tendrían miedo,
porque consideraban que era un asunto privado de un matrimonio, ¿no? O porque consideraban que ellos no podían hacer nada. Y yo creo que lo más difícil para los hombres, sobre todo, es dejar de problematizar las preguntas, problematizar el not all men, la potencialidad y ponerse, de verdad, a ofrecer respuestas y acciones, ¿no? A tomar parte, a posicionarse. Yo creo que es lo más importante. Iván Gómez, formador en masculinidades, doctor en género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, escuchar podcasts está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.